Muchísimas gracias, Agustín, por la presentación. Para mí es un placer volver aquí después de 3 años de la última vez. Quiero agradecer en primer lugar al Ayuntamiento pues que haya tenido la delicadeza de querer otra vez hacer una conferencia. Yo cuando me llamó Agustín hace 2 meses y me dice, queremos una conferencia, hay que hacer una conferencia. Claro, yo lo que le decía, no hemos terminado todavía el trabajo de catalogación, que es muy grande, bueno, ahora lo veremos. Pero venga, me pongo a ello. Tengo otra en Fresno y otra en Gorgoncillo, a ver cómo hago con las 3 para que me dé tiempo a presentarlas. Y bueno, pues decidí no hablar de lo mismo que ya había hablado, porque es baladí, pero sí coger una parte, hablar de una historia que sí te conté en aquel momento, pero hay otra parte, la mayoría, que es nueva. Así que nada, he nacido ser agradecido. Muchísimas gracias, Agustín, al Ayuntamiento por llamarme. Muchísimas gracias a los valderenses que estáis aquí, que veo que siguen llegando y hay más sillas si queréis sacar de atrás. Y también quiero hacer una mención especial a mis vecinos, porque evidentemente presta mucho ver a gente del pueblo que le interesa ver cosas de su pueblo, pero ver a tantísima gente de Gorgoncillo en Valderas, pues yo por lo menos para mí es extremadamente grato y quería hacer una mención especial a mis vecinos por haber venido hasta aquí a vernos y a saber un poquito más sobre el pueblo vecino, sobre Valderas. Antes de nada vamos a hablar de la problemática. Esta foto la saqué el otro día y ilustra perfectamente un poco cómo está todo. Claro, mucha gente me pregunta, es que quiero ir a consultar el archivo, quiero ver, yo también quiero que se pueda consultar. Pero en su momento, la segunda fase, yo al final hice un presupuesto y un trabajo de tiempo de acuerdo a lo que yo veía, a lo que yo vi en una serie de legajos amontonados, sin darme cuenta que detrás de esos legajos había más legajos, y detrás de esos legajos había más legajos, más montones de papeles. Entonces, claro, yo dije, nada, esto en un año lo tengo hecho. Y llevo 3. Es decir, la primera fase me llevó 1 año y medio de trabajo, y esta segunda llevo 3, y como veis todavía hay trabajo por hacer. En concreto, actualmente, como veis, hay muchísimas cajas ya ordenadas y organizadas, pero hubo una problemática que la vemos perfectamente en esta foto. Es decir, todo lo que yo dejé catalogado en el primer año y medio que inauguramos el archivo, todo lo tuve que volver a sacar y reordenar. Por eso veréis muchas cajas con tachones. Tenían una numeración y ahora tienen otra. Había documentos que estaban en esas cajas y ahora están repartidos en 3, 4 y 5 cajas diferentes. Es decir, es un poco frustrante porque todo el trabajo que hice durante 1 año y medio no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque dentro de lo que supuestamente era documentación moderna, mezclada siguió apareciendo muchísima documentación antigua. Y eso me implicaba que la caja que ya estaba llena con documentos judiciales de 1800, como han aparecido otros 12 documentos de 1800 judiciales, ya en esa caja no entran. Y como son de años alternos, pues tampoco me vale. Porque recordad que la ordenación y catalogación es de esta manera. Yo cojo montañas y montañas de papeles entremezclados sin ningún tipo de sentido y yo me encargo de separarlos por tipologías, pero dentro de cada tipología por cronología. Es decir, que tenemos una triple catalogación. A ver, yo esto lo titulé La luz al final del túnel, paciencia, por eso, porque tenéis que tener paciencia. Yo ahora me queda mucho, pero me queda muchísimo menos de lo que llevo hecho. Entonces yo no voy a poner una fecha, porque al final esa fecha nunca se cumple, pero quiero que veáis que a través de este gráfico lo que esté en azul, que es la mayoría, ya está catalogado y metido en cajas. En concreto, 5.375 documentos. Cuando digo un documento, no tiene por qué ser un solo documento. A veces son series documentales, pero no las puedo dividir. Entonces, a veces en un solo documento son 20 y 30 documentos a su vez ordenados. En concreto, hay unos 26.000 documentos. ¿Vale? En amarillo, la que está sin meter en cajas, la que ya tengo catalogada, pero tengo que volver a sacar cajas viejas, reenumerar y volver a meter. Eso todo me lleva mucho tiempo, pero bueno, veis que es en torno a un cuarto. Y luego una mínima parte, 193 documentos que están todavía sin catalogar. ¿Por qué? Porque no sé en dónde meterlos. Son tan extraños o tan raros que no tengo una categoría.
¿Cómo os he ordenado el archivo? Todo esto es nuevo, yo esto no lo conté en la otra conferencia. Lo he dividido en 7 capítulos. El primero, gobierno. El segundo, gobierno es alcaldía, tal. El segundo es la administración habitual. El tercero son los servicios, sanidad, educación. El cuarto, para mí el más horrible, Hacienda, porque es todo economía y son documentos muy aburridos. El quinto, que lo tengo subrayado, es documentación judicial. ¿Por qué? Porque la conferencia de hoy va a ser solo sobre el punto 5 y no de todo el punto 5, como veremos. El sexto es de la fe pública, es decir, los escribanos y notarios, testamentos, inventarios, cosas muy bonitas. Y el último se llama, os lo dejé titulado miscelánea. Miscelánea va a ser cajón desastre. Todo lo que no sepamos qué hacer con ello, lo vamos a colocar en ese bloque. Entonces, recordad, son 7 bloques, 7 secciones principales, y quiero que os quedéis con que aquí vemos cada sección el volumen que tiene. Me dediqué a contar todos los documentos o secciones documentales. Recordad que una sección puede ser entre 60, 70, 80 documentos mayores. Vemos que hay 3 que destacan sobre los demás. Servicios, con 1520 documentos. Judicial, 2615. Y Hacienda, 2154. Hay algunos que apenas tienen nada, como por ejemplo administración, que solo hay 80. O miscelánea llama la atención porque hay 389 documentos que, como no sé dónde meterlos, los meto en miscelánea, donde seguramente vayan los 100 y pico a mayores que tampoco metí todavía. Quiero que os quedéis, mirad, el 1, gobierno. Vale, pues dentro de eso, de sección gobierno, fijaos cuántas subsecciones. Dentro de gobierno está concejo, ayuntamiento por un lado, y el 1.2, alcalde por el otro. Pero es que dentro de consejo de ayuntamiento, cada tipología va separada. Actas concejiles. Y dentro de actas concejiles pueden ser libros de acuerdos de la Villa de Valderas, libros minutarios, libros borradores, actas de la comisión permanente, actas de sesiones de la Junta Municipal, disposiciones recibidas, privilegios que van dentro de disposiciones recibidas, expedientes de normas municipales dentro de las cuales se subdivide a su vez por tercera vez en ordenanzas y reglamentos, y por último expedientes de alteración y deslinde de términos municipales y concordias. Eso en cuanto al 1.1 dentro de la sección 1 de gobierno. Yo con esto lo que os quiero decir, que penséis en mi cabeza, porque todo esto no lo saqué de ningún sitio, es según voy encontrando, yo creo una subsección, una trisección, una cuadrisección, y gobierno es la que menos subsecciones tiene. Por ejemplo, hay una que en concreto es esta, de la fe pública y documentación judicial, que pueden llegar a casi 200 subsecciones, y dentro de esas subsecciones puede haber algunas con otras a su vez. Y luego, alcalde, pues está por un lado pagos y edictos, decretos es otro, incautación, ocupación y devolución de fincas es otro, nombramiento de guardas jurados otro, multas otro, expedientes de denuncias al ayuntamiento otro, libros de penas del campo, es decir, castigaban a los que no se portaban bien con el ganado, otro, correspondencia, es decir, las cartas, otro. En el caso de correspondencia son 9 subsecciones, porque estamos hablando de unas 3000 cartas. ¿Sabéis lo que es que yo me haya tenido que pasar cada carta, de qué época, qué cuenta y dónde la meto? Por eso os dije que llevo 3 años y pico, que presupuesté muy mal, porque presupuesté baratísimo, pensando que era mucho menos. Pero bueno, estamos en tiempo de solucionarlo, y nos quedan comunicaciones de la alcaldía e instancias y peticiones. Luego en rojo os pongo cuántos documentos tiene cada sección y cada subsección. Esta parte primera es un poco tediosa, pero es para que sepáis hasta dónde hemos llegado. En cuanto a los 7.844 documentos y secciones documentales del archivo, como veis, lo que os decía, hay 3 que destacan. Y nosotros nos vamos a quedar con la 5, documentación judicial. Pero dentro de esa, la documentación judicial destaca, sin duda, el juzgado comarcal de Valderas. ¿Por qué? Porque hay que separar la documentación judicial antigua, de la que yo os voy a hablar esta tarde, del juzgado comarcal de Valderas. El juzgado comarcal funcionaba, como
pues como cualquier juez de paz, cualquier juzgado comarcal, hay un pleito menor y esos pleitos menores, en vez de ir a los tribunales, lo vamos a solucionar aquí con el ayuntamiento, con la jueza, con el juez, para intentar arreglarlos. Ese es el volumen más alto. Y fijaos, son 2000 y pico documentos, pero deberían de haber sido más de 10.000. ¿Qué es lo que ocurre? El incendio famoso, que ya os comenté en la otra conferencia, del Archivo Judicial de Valderas. Ese incendio provocó que apenas quede documentación judicial del juzgado comarcal previo a la Guerra Civil. Es decir, todos los juicios de paz que hubo en 1870, 1880, 1890, 1900, no se conservan apenas ninguno. Pero bueno, nos vamos a quedar con la sección judicial antigua, que es de la que vamos a hablar. Hasta aquí bien, ¿no? El resumen de lo que os he contado es que esto es un guirigay, que había montañas de papeles mezcladas, que yo pensé que iba a ser poco, que está siendo mucho, pero que ya la gran parte de ello ya está hecho. Así que nos queda en torno a un cuarto. Vamos ahora a la documentación judicial antigua. Esta fotografía en concreto, vemos que también en la documentación judicial antigua tiene el mismo problema. Todo lo que yo ya tenía hecho de la primera parte de cuando inauguramos, bla, 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 no sirvió de nada, porque en la documentación que supuestamente era de la época de Franco, aparecieron juicios de 1700, de 1600, de 1800, que hubo que sacar, catalogar y meter en las nuevas cajas, y entonces cambiar completamente las asignaturas, porque aparecían nuevos documentos. De esos 288 documentos de la sección antigua, yo, a su vez, veis que creé unas nuevas subsecciones. Demandas con 55 documentos, querellas, estas están muy de moda ahora en la tele, 7, denuncias, 26, escritos de tercería, eso tiene que ver con las herencias, 2, causas de oficio, es decir, que es la propia justicia de Valderas la que inicia el pleito porque ve que hay algo que no está bien, 31, pleitos a secas, 83, es el volumen más grande, causas civiles y criminales, las que más me gustan a mí, que son los asesinatos y demás, 10, sentencias ejecutorias, es decir, que no conservamos el pleito, pero sí lo que el juez dice al final. Tenemos 34. Reales ejecuciones, 6. Juicios conciliatorios, esto tiene mucho que ver con el futuro juzgado de paz, de intentar hacer un juicio de conciliación, 2. Y el cajón desastre, otros, 32. Como veis, solo son 288 documentos, pero digo solo entre comillas, realmente son una barbaridad que a su vez tienen muchas tipologías. Y ahora ya sí, vemos aquí un poco la cronología. Tenemos cada una de las tipologías, pues diferentes arcos cronológicos. Hay demandas, por ejemplo, el documento más antiguo es de 1673 y el más moderno de 1860. Hay otros en los que los documentos son más modernos, por ejemplo, en las denuncias el más antiguo es de 1787. Pero bueno, esto simplemente es para que veáis que también dentro de cada tipología, dentro de cada subsección y dentro de cada trisección, porque estos son trisecciones, esos 55, 7, 26, los documentos que sea, están ordenados cronológicamente. Recordad, son 3 ordenaciones. Yo sé que estáis muy interesados en lo que vamos a hablar ahora, también hablaré mucho de Gordoncillo, así que los que habéis leído de Gordoncillo os va a prestar. Sabéis que Valderas y Gordoncillo históricamente han tenido sus más y sus menos, pero quiero que penséis que mi cabeza a veces estalla. O sea, yo a veces sí que es cierto que decía, yo no puedo más, lo voy a dejar porque es que a veces hablaba con Guillo, con Fernando, es que mentalmente estoy saturado, porque el trabajo, no es por reivindicarme, pero el trabajo de verdad no sabéis lo ingente que ha sido y que está siendo. Bueno, vamos ya con los juicios. Ahora empezamos con la parte ya más guay, más interesante. Este mapa, que lo puse el otro día en Gordoncillo, es uno de los primeros mapas en los que aparece Valderas y aparece Gordoncillo reflejado en un mapa. Es un mapa del siglo XVIII. Vemos que hay estrellas rosas y círculos rojos. Esos son los pueblos que aparecen en los juicios que hay guardados en el archivo de Valderas. Las estrellas es de 1 a 5 juicios. Los círculos rojos es de más de 5 juicios. Oh casualidad, Gordoncillo tiene más de 5 juicios con Valderas. Fuentes de Carvajal, otro de los pueblos vecinos. O Valdefuentes, fijaos el apellido, de Valderas, que también tiene muchas problemáticas. Y llama la atención, abajo de todo, Villanueva del Campo.
Pero bueno, estos son los que están en este mapa. Luego hay a mayores más. Por ejemplo, vamos a hacer el ranking, la clasificación. Evidentemente, Bordoncillo golea. 21 documentos judiciales están relacionados directamente con el pueblo vecino. Valdefuentes es el segundo que más y son 11. Pero veis que ya Bordoncillo es el doble que el segundo. Villanueva del Campo 8 y Fuentes de Carvajal 7. Son los pueblos donde más pleitos se conservan en Valderas, porque otra de las cosas curiosas es que como cabeza de partido y cabeza de toda esta comarca, Valderas conservó muchos pleitos que nada tenían que ver con Valderas, pero que acabaron aquí. Y por suerte, gracias a acabar en Valderas, se han conservado. Vamos a ver de otras localidades donde hay esos documentos judiciales antiguos que otras localidades. Lo dividí por las regiones históricas. De Asturias tenemos del Franco y la Porteliña, 2. De Galicia tenemos de las Ermitas, Santa María de Piñeiro y San Pedro de Romeán. En Cantabria solo tenemos un pleito que habla de un personaje que era de Aviada, cerca de Reynosa. Como veis, separé, como son regiones históricas, evidentemente la región leonesa va por un lado y Castilla va por otro. Entonces, dentro de la región leonesa tenemos algún pleito relacionado con la ciudad de León, con un pueblo cerca de Astorga llamado San Justo de la Vega, Murias de Paredes, que era cabeza del partido judicial, Villademor de la Vega, de la Vega del Toral, y un documento de mi tierra, de la Maragatería. Luego veremos por qué ese es muy interesante. De Zamora tenemos de Matilla de Arzón, Tapioles, Fuentes de Roper, Benavente, Cerecinos de los Barrios y Villalobos. ¿Y por qué digo Cerecinos de los Barrios? Porque, ¿sabéis la historia de la Unión de Campos? ¿Por qué se llama la Unión? Porque eran dos pueblos, el Villar de Roncesvalles y Villagrá. Pues Cerecinos de Campos, que se llama ahora, tenía la misma historia, eran dos pueblos. Uno se llamaba Cerecinos de los Barrios, que era el grande, y luego había otro. Y cuando se unieron, perdieron los apellidos y se quedaron en Cerecinos de Campos. Y de Salamanca solo tenemos uno de Béjar. En el caso de Castilla, evidentemente, Valladolid está aquí al lado, entonces de Valladolid tenemos algunos más. Tenemos de Medina del Río Seco 4, Villafrechós, La Seca, que La Seca sobre todo es por la vinculación histórica del vino, Villalón, Simancas y Piedra. De Burgos o Soria, por ejemplo, tiene que ver con la Real Cabaña. Luego hablaremos de lo que era la Real Cabaña. Y luego de Ávila, Piedrahita y de Palencia, Villarreal y Ciudad Rodrigo. De País Vasco tenemos documentos relacionados con la Mizqueta y Escoriaza, y de Cáceres, Tornavacas. Luego hablaremos de por qué de País Vasco hay esto. Pero también tenemos documentos judiciales. Importante, apagad los móviles. Un documento está relacionado con el virreinato de la Nueva España, lo que hoy llamamos México, y hay dos documentos relacionados directamente con Portugal. Así que, como veis, el archivo judicial histórico de Valderas es muy importante. Móviles, hay que apagarlos. Silencio, porque si no, no por mí, sino por la gente que nos oye. Vamos a analizar un poco esa documentación. Se sincronizaron. Bueno, ahora ya sí vamos a empezar a hablar de diferentes pleitos y por qué. Uno de los más importantes es las obras. Evidentemente las obras es un problema. ¿Quién no le ha pasado que el vecino le rompe la medianil, que le invade la casa? Bueno, pues aquí os pongo solo dos ejemplos. Todas las fotografías que ponga de documentos es uno de los documentos que estoy poniendo aquí. Tenemos, por ejemplo, un noble muy importante que también llegó a ser alcalde, don Diego Barba, que junto con su hermano José van a denunciar a un sacerdote que vivía aquí, que se llamaba Luis de Pedrosa, porque había mandado a unos maestros canteros que le hicieran unas obras en su casa sin permiso, y claro, la casa realmente era de ellos. Dice, ¿cómo tú mandas a hacer unas obras en nuestra casa, que la tenemos alquilada? Así que le denuncian. Y la otra es una demanda, en este caso también del siglo XVIII, en el que Tomás Rodríguez denuncia a José Bautista Montero porque amplió la bodega de su casa. Claro, ¿qué es lo que pasa siempre cuando hacemos las bodegas? El maestro que hace las bodegas más o menos calcula, pero nunca sabe exactamente debajo de dónde está. Pues estuvo excavando, y resulta que estaba excavando debajo de la casa del vecino. La bodega, mientras estaban haciendo la obra, se hundió
y al hundirse la bodega arruinó la casa de este señor, del tal Tomás Rodríguez. Entonces veis cómo pues en 1738 le denuncia, evidentemente gana el juicio, tienen que obturar la bodega y a mayores indemnizarle pagándole la obra de hacer la nueva casa. Son cocinas, ¿no? Son pequeños pleitos vecinales, pero un poco nos hablan de lo que puede pasar hoy día también. De obras también tenemos, por ejemplo, Jacinto Benayas, que fue una persona muy importante en Valderas porque era el escribano, era el notario, el que recogía la fe de todo, y de repente no se le ocurre otra cosa que en un lugar llamado El Pensil, que no tiene nada que ver con el florido Pensil, sino que, es que era una zona de Valderas que le llamaban así, pues decide hacer una fábrica, una pequeña construcción sin pedir permiso y sin saber que eso era la casa del vecino. Entonces el otro le denuncia y evidentemente pues gana. Y ahora vamos a hablar de un pleito que me parece el más interesante porque está relacionado con el lugar donde nos encontramos ahora mismo, con la construcción del seminario. Recordad que el seminario original solo tenía 2 pisos. El piso de arriba del todo es un piso moderno que se hace cuando esto es un colegio no sé de qué, de curas, de carmelitas o lo que se era, y tienen que ampliar. Pero antiguamente eran 2. Bueno, pues aquí tenemos un pleito en el que denuncian al propio arquitecto que hace las obras de construcción y los planos de aquí, que se llamaba Don Miguel de la Fuente de Velasco. Él está haciendo las obras y se le retrasa mucho. Se retrasa ¿por qué? Porque tiene otras muchas obras en otros muchos lugares. Aquí no le ha pasado esto, que llama al fontanero, le va a casa, le empieza la obra, le levanta todo, marcha a hacer otra obra, dice vengo pasado mañana, pasa un mes, no viene, con la obra levantada. Pues es un poco lo que este arquitecto hizo en Valderas. Y llega un momento que el ayuntamiento está tan cansado de esperar a que el arquitecto venga. Recordad que un arquitecto de aquellas era una persona bastante respetada, que deciden encarcelarlo. Lo meten en la cárcel. ¿Sabéis dónde estaba la cárcel de Valderas? En las Abejas. Lo encierran ahí y una noche el arquitecto consigue escapar. Y él obviamente huye de Valderas y se va a León Capital, donde lo van a volver a detener. Vuelve aquí y él le obligan a firmar un documento que lo conservamos, donde dice que se compromete a que en menos de 1 año y medio termina el seminario, y cumplió. No le quedaba otra porque estaba envilletado, lo habían tenido envilletado, incluso lo habían atado en la plaza pública, en la antigua plaza de los Caños, donde está la iglesia de Santa María. Vamos a ver quién era Don Miguel. Veis que le ponen Don, cuando te ponen Don es que es importante. Este arquitecto, sabemos un poquito más de él porque indagué un poco y resulta que nació en 1698 en la capital, en León, pero su padre era de Trasmiera. Trasmiera es lo que hoy se llama Cantabria. De Cantabria venían casi todos los canteros que hicieron las iglesias, la de Borgoncillo, la de Valderas. Santa María de Latas es la patrona de la Trasmiera, está cerca de Somo, que os tiene que sonar, el centro de Santander. Pues en Somo está la iglesia de Santa María de Latas. Él fue bautizado allí. Y el padre de este arquitecto. Y el padre de este arquitecto, cuando llega a León, se casa con una leonesa llamada Juana Núñez, y los juntos van a tener a este hombre. Vale, pues indagando un poco más, aparte del seminario, ¿qué más cosas hizo este arquitecto? Este que estuvo encarcelado en Valderas, que se escapó de la cárcel de noche, que lo pillaron otra vez en León. Bueno, pues hizo la iglesia de Candemuela, en Bavia, que es la de la foto. Construyó el seminario de Valderas en 1733. Trabajó en la Casa de las Conchas de Salamanca. El patio interior, él se encargó, junto con otro arquitecto, de desmontarlo y volverlo a montar. Y también construyó el cuartel antiguo de Zamora, muy cerca del castillo, cerca de la catedral, para que os situéis. O sea que fue un arquitecto importante. Y ese arquitecto importante os dejó aquí en Valderas uno de los edificios más importantes, que es el seminario colegio o colegio seminario. Están muy de moda los desahucios. Ahora salen en la televisión que desahucian a una familia vulnerable, bla, 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 pero es que los desahucios estaban a la orden del día en el siglo XVI, XVII y XVIII. En Valderas se conservan varios documentos en los que, por ejemplo, hay uno que le dicen a una tal María Prieto: oye, vete de la casa en la que estabas, que era un canónigo mexicano. Él desde México manda unas cartas y dice: quiero que la echéis, porque va a ir mi sobrino desde México y necesita una casa para vivir. La mujer se niega, se inicia el juicio, finalmente consigue ganar el juicio del canónigo, expulsan a esta pobre mujer y el sobrino del canónigo llega en barco a Cádiz, de Cádiz cruza a Valderas y se queda a vivir en Valderas. ¿Sabéis dónde estaba esta vivienda? En la misma calle que está la casona de los Arias, en la calle que sube.
¿Vale? Es donde está el bar, no sé cómo se llama este bar que hay. Eso es. Y luego también tenemos unas probanzas de testigos en las que un tal Manuel Julián quiere echar a un cura que vivía en sus casas, en unas casas que tenía alquiladas. Quiere que la deje desocupada porque la casa estaba en mal estado y la quiere arreglar. El cura le dice que monte y pedalea. Dice, yo llevo aquí ya 3 años pagándote la renta y no me voy a marchar. Y se hace un juicio muy grande, se tarda un año completo, 1796, finalmente también lo desahucian. O sea que como vemos, la justicia allí de aquella será más rápida que ahora. La apropiación es otra de las cuestiones también muy comunes en la documentación que he ido encontrando en Valderas. Tenemos, por ejemplo, un tal don José Cantón Barba y Pinacho, ya solo con esos apellidos y el don ya vemos que es una persona pudiente y rica. Él tenía un mayorazgo. El mayorazgo es que tú, todos tus bienes los tienes en un mayorazgo y todo lo va a heredar tu hijo mayor. Y diréis vosotros, ¿y el resto de hijos? Que se busquen la vida. Que entren en la iglesia, que sean militares, como mucho se les pagaba una dote a ellas. Y ya. Entonces, tener un mayorazgo implicaba que el primero heredaba todo y los demás a verlas venir. Y este pues quiere echar de ese mayorazgo a uno porque dice que no lo había heredado él y quiere que lo herede otro, etc. Otras veces es por los inventarios de bienes. Antiguamente, pues ya sabéis, se muere alguien y hay que dividir no solo las tierras, lo que se llamaba el ajuar. Se entra en la casa y para ti el reloj de pared, para mí la mesa camilla y para ti la cama y para mí la cuna. Bueno, pues parece ser que hay un tal don Francisco Martínez que incluye en el inventario de bienes de su mujer que había muerto una serie de bienes que ella quería que se gastasen en misas. Dice, yo quiero que la cama, la ropa y no sé qué se vendan y el marido dice, no, yo esto lo quiero para mí. Entonces no lo quiere poner. Así que Manuel Blanco lo que hace es denunciar a su yerno para que esos bienes que su hija muerta destinó a misas por su alma para subir al cielo, pues que quedase ahí. Ay, amigo, llegamos a uno de los principales, las tierras. Esto sigue siendo hoy día. Os traigo 2 y alguno más, pero vamos, es que hay tropecientas. De tierras hay muchísimos. Por ejemplo, tenemos un tal Manuel Ortiz, con H, que denuncia a Ignacio Carriedo, ya solo el apellido ya nos está recordando Cantabria, sobre la rotura de una lindera de una tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que iba hablando con los mulos o con lo que fuera y dice, voy a apañarle un poco de la linde al vecino. Y entonces el otro, cuando se da cuenta, en 1827 le denuncia. Pero lo mismo ocurre con Agustín Domínguez, que denuncia a su vecino José Farto porque había cogido una tierra que tenía sembrada de garbanzos y se la había ventilado. Justo la mitad se la levanta. Pues esa parte dice, ahora me pagan los garbanzos. O sea, son juicios, como veis, de cosas muy cotidianas. Luego al final llegaremos a donde hay chicha, los asesinatos, las violaciones, pero vamos primero con la vida más habitual, la pequeña historia que llamo yo. El robo de mies. Esto es otra cosa muy común. Pues iba gente y decía, pues ¿quién no lo hace ahora? Ves el viñedo del vecino y dices, voy a apañarle una cesta de uvas. O ves una tierra con mies y dices, pues voy a segársela. Pues esto es lo que ocurre, estos pleitos que veis aquí, que lo podéis ir leyendo, pues lo que nos están hablando es a uno lo pillan en pleno acto de segarle la cebada, ni siquiera esperó a que fuera de noche, le pilló de día, hay que también tener un poco de cabeza si quiere robar, y el de abajo le pilla también segando la cebada, pero en este caso que le pillas el guarda mayor. Valderas tenía 2 guardas mayores, eran 2 personas que les pagaba el municipio y se encargaban de estar todo el santo día por el campo vigilando que nadie hiciera nada que no tenía que hacer. Pues este guarda de campo al atardecer pilla a Pedro Sánchez, Pedro Sánchez el de aquí, el de Valderas, que estaba segando cebada en la tierra de don José Casado. Que sepáis que los 2 tuvieron pena de cárcel, estos 2, por haber robado la mies de los vecinos. El ganado es otra de las problemáticas que tenemos en la documentación. Por ejemplo, pues había praderas que estaban reservadas, que eran del común y que no se podía uno llevar allí a pastar. Eso pasaba en una pradera llamada del Negrillo. Si alguien conoce un poco de toponimia, es una de las cosas más bonitas que se conserva en la documentación, los nombres de los sitios del campo. Porque los que venís ahora de veraneo o los que somos más jóvenes ya no nos acordamos de cómo se llamaban los sitios. Y es una pena porque se pierden los nombres como ese, Pradera del Negrillo. ¿Sabéis lo que es un negrillo, no?
El león negrillo es como llamamos al olmo. Lo que fuera de león le llaman olmo, nosotros le llamamos así. Bueno, pues le pillan pastando. Pero, por ejemplo, también hay un tal Florian Rodríguez, que es de Fuentes de Carvajal, y estaba con otros vecinos de Fuentes, que vinieron con sus ganados y se metieron en Retuerta. Claro, Retuerta es una zona que es común entre Gordoncillo y Fuentes. Ahí hay una fuente y ahí hay un antiguo pueblo llamado Retuerta. Cuando Retuerta desaparece, se reparten el terreno. Gordoncillo, que siempre está necesitando terreno porque la población del pueblo crece cada vez más y no tienen apenas espacio, se quedan con el 60% de Retuerta. Y el 40%, es decir, la parte menor, se la van a quedar los de Fuentes. Pues todo eso se va a convertir en un terreno comunal. Es decir, es de todos, pero no es de nadie. ¿Y qué hacen estos vecinos de Fuentes? Es decir, pues vamos a aprovechar y vamos a meter el ganado ahí, que es de todos. Y evidentemente el alcalde de Fuentes le pilla y los denuncia. Y ahora vamos a hablar de una cosa muy común, que además aquí en Valera sigue funcionando, que es lo que se llama las tierras de concejo. El ayuntamiento es propietario de una serie de tierras que son de todos, pero que él va a o bien asignarlas o bien alquilarlas a los vecinos que se llamaban los comuneros. Esto es muy típico, en mi pueblo se sigue haciendo. A cada uno le daban una cosa que se llamaba quiñón. El quiñón es la parte de la tierra comunal que este año te toca a ti rotular, arar. Y bueno, pues hay varios documentos y juicios que nos hablan de cómo se hace el sorteo y a mí me toca el quiñón número 7 y cuando voy dentro de 3 días a arar el quiñón número 7, resulta que mi vecino Antonio me lo tiene ya arado. O resulta que, pues, por ejemplo, este pleito sobre tierras de concejo que pone Manuel Pérez García porque cuando llegó se las encontró ya labradas las 2 tierras que le habían tocado en el sorteo, en 1779. El de arriba, pues José Herrero Fernández, un labrador valderense, que denuncia a su vecino Juan Rodríguez Valdespino porque le había cogido las tierras públicas de concejo que le habían tocado en el sorteo. Son cosas, ya veis, que muy bonitas porque nos hablan de cómo funcionaba el mundo agrícola y ganadero en el pasado. Y ahora vamos a hablar de algo que se ha perdido completamente casi en Valderas, queda muy poco. En Gordoncillo ha tenido algo más de suerte, pero en general en toda esta zona de tierra de Campos Leonesa ha desaparecido, que es el viñedo. El viñedo era el mayor bien que tenía la villa de Valderas junto con el monte de Luz. ¿Por qué digo esto? Porque el vino movía todo. Todo el mundo sembraba cereal, pero las mejores tierras, no de calidad, sino destinadas a viñedo, se mataban por ellas. Entonces vamos a ver diferentes pleitos en los que nos habla de cómo el vino movía la economía local, pero también movía las pasiones, los robos, las trifulcas. Vemos, por ejemplo, como hay un pleito de 1667, algunos de los más antiguos son relacionados con el viñedo. Hay un tal Simón Centeno, que era un pastor de una señora rica llamada María Núñez. Recordad que los ricos no iban con las ovejas, tenían una serie de pastores que se las movían, en el que le denuncian porque metió las ovejas en las viñas y se comieron las hojas y las uvas. Claro, es que había una veda, se llamaba la veda, no se podía meter el ganado en los viñedos hasta que pasaba la caída de la hoja. Es decir, hasta bien entrado octubre, el ganado lanar no podía entrar al viñedo, pero este chico pues se le escaparía, se aburriría, se dormiría, las ovejas de las cosas que se lo comieron. Tenemos otro pleito de un tal Juan de Barrientos, que era, casualidad, de Gordoncillo, que va a denunciar a Bartolomé Escudero el Mozo, a su mujer llamada Isabel, a una criada, todos también de Gordoncillo, porque este Juan de Barrientos había alquilado al convento de San Marcos de León, lo que hoy es el Parador, que era un propietario muy importante en Valderas. En Valderas tenían muchas tierras el convento de San Marcos. Bueno, pues, porque va con mayúscula Marcos, no sé por qué puse ese error. Le denuncian porque ven que él va al Majuelo, en un lugar llamado Valdejunco o Valdemunco, en el que le habían vendimiado todo. Es decir, dice, o sea, mis propios vecinos de Gordoncillo han ido a esta tierra que yo tengo arrendada y le tengo que pagar la renta a los de San Marcos, y voy hoy yo a vendimiar y han ido estos otros de Gordoncillo y me lo han vendimiado. Pues como vemos, a veces los de Gordoncillo también le robaban las uvas a los propios vecinos de Gordoncillo. Este documento es muy curioso porque
finalmente el vecino de Bordoncillo, en concreto Bartolomé Escudero, es condenado a grillete y a 50 latigazos. Le salió cara la... Sí. Vamos a seguir viendo otros documentos relacionados con el viñedo. Por ejemplo, vemos como Juan Costilla, que era la familia Costilla, era una de las familias más importantes de Valderas, eran nobles, también eran miembros del ayuntamiento. Recordad que el ayuntamiento no es como ahora, que tú votas y es democrático. Había un representante de los nobles y uno de los restos. Los nobles eran la minoría, pero tenían el mismo peso los nobles que la gran mayoría del pueblo llano. Así que, evidentemente, no había elecciones como tal. Y vemos cómo este Juan Costilla va a denunciar a Juan de Rebollar, que no sé qué es un apellido, Felipe Blanco, Miguel García y otros vecinos más de la villa de Bordoncillo, porque se pusieron a vendimiar varias viñas que tenían en el término de Valderas sin esperar la licencia del Ayuntamiento de Valderas. Esto nos está hablando de dos cosas. Primero, Bordoncillo apenas tiene tierras, entonces lo que hace es arrendar todas las que puede en Valderas, en Fuentes de Carvajal, en Mallorca, en Castrobol. Muchas cosas. Eso nos está hablando este documento de esa ansia que necesitaban para poder mantenerse ellos. Y segundo, nos está hablando del control enorme que había antiguamente sobre la vendimia. Porque ahora la vendimia es el enólogo, por ejemplo, Bordoncillo dice, mañana que es el día perfecto. Antiguamente no se podía vendimiar ninguna viña hasta que el alcalde lo decía. Cuando el ayuntamiento decía, hoy se puede, a partir de hoy se puede, es cuando se vendimiaba. ¿Qué hicieron estos de Bordoncillo? Pues verían que la uva ya estaba madura y dijeron, pues vamos a vendimiar. Claro, pero en Valderas no habían dado la orden y estaban vendimiando en terrenos de Valderas. De todas maneras, luego veremos que hay otros pleitos que van a los de Bordoncillo. Valderas y Bordoncillo siempre han tenido esa historia, ¿no? Vemos también como hay otro vecino de Carvajal de Fuentes que lo mismo, vendimia sin licencia, no le han dicho que puede vendimiar en 1673. O tenemos a otro vecino, en este caso de Valderas, que se llama Juan Río, que denuncia a su otro vecino, Rodrigo de Medina, y a los criados, que son de Fuentes y Carvajal, pero tenían casa en Valderas, porque están vendimiando cuando está vedado. ¿Qué quiere decir de nuevo? Que se han adelantado al día oficial de la vendimia que dice el alcalde. También es verdad que con perdón, pero que te tengan que decir que ya puedes entrar a vendimiar, pues es un rollo. Pero eso estaba hecho para que todo el vino nuevo entrase a la vez en la villa de Valderas. Porque recordad, Valderas no permitía vender vino de otros pueblos, y en Bordoncillo pasaba igual, hasta que se acababa el vino del pueblo. Y cuando se acababa el vino del pueblo, ya dejaban entrar el vino de fuera. ¿Para qué? Para asegurarse la venta. ¿Por qué? Pues porque en aquella época tenía mucha más fama el vino de la Seca, el vino del Bierzo y el vino del Páramo que el de la propia tierra, a pesar de que en calidad seguramente sería similar, pero preferían el de fuera. Entonces así se aseguraban que entraba el vino del pueblo a la vez, todos los vecinos podían vender a la vez y hasta que no acababan de vender no podía entrar lo de fuera. Eso se llama control sobre la economía local. Y ya por último del viñedo, es de lo que más voy a hablar, ahora ya nos vamos a centrar en otras cosas, pero de nuevo, meten a uno, pues por ejemplo, Simón Fernández, que vino a vendimiar y metió a unos forasteros a vendimiar en Valderas, pues multa y delito. Liborio Domínguez, vecino de La Seca, recordad, una de las principales zonas vitivinícolas de la zona de Castilla, denuncia a Mariano Manso, que era de Villanueva del Campo, porque le debía una barbaridad de dinero, en concreto 579 reales, por una serie de cántaras de vino que había llevado a Villanueva. Cuando Villanueva se le acabó el vino de Villanueva, pues lo traen de La Seca, este hombre se lo llevó desde La Seca, pasaron 3 meses y dice, oye, que el de Villanueva no me paga. Pues que sepáis que tiene que ver mucho con esa idea del concepto del vino. A mí me parece muy bonito porque, ya os digo, el vino en Valderas, igual que en Bordoncillo, era lo más importante. Bueno, aquí tenemos otros pleitos, pues, por ejemplo, de uno que le mandó a hacer una bodega, pero que durante 2 años la podía usar, o una venta de una bodega que sale rana porque resulta que era una venta nula porque se hizo sin que el propietario hubiera dado permiso. Vamos al tema más, como hay vecinos de los dos pueblos, pero ahora nos llevamos todos muy bien, vamos a hablar de Valderas y Bordoncillo, la eterna lucha. Lucha por los viñedos, ya lo hemos visto. Aquí vemos otro documento igual. Vemos como Lázaro Becerro, que era el procurador general de Valderas, es decir, como el juez general de Valderas,
va a denunciar a don Pedro Cantón, alcalde de Gordoncillo, a Pedro Núñez y a Mateo García, también vecinos de Gordoncillo, por vendimiar antes de tiempo. O sea, lo que ya hemos visto antes, pero es que hasta el propio alcalde de Gordoncillo viene a Valderas a vendimiar sin que en Valderas haya permiso para ello. Y aunque sea alcalde y sea de Gordoncillo, va a tener un juicio y lo va a perder. Pero ya os digo, luego Gordoncillo también va a ganar sus juicios. ¿Por qué luchan también? Pues por roturar las propias tierras. Gordoncillo tenía un tamaño muy pequeño y lo que hace es, como la población de Gordoncillo no deja de crecer durante toda la Edad Moderna, van a ir arrendando, como os digo, tierras y tierras. Pues aquí tenemos un pleito en el que Juan de Barrientos, que era de Gordoncillo, lo van a acusar de romper una finca, de ararla, para hacerla de pan, cuando él solo la tenía alquilada para meter las ovejas. Es decir, era una antigua pradera. Como todas las praderas de cualquier pueblo, estaba prohibido arar las praderas. Todas tenían que ser para el ganado. Pero este dice, oye, yo tengo necesidad, la tengo arrendada, en vez de llevar mis ovejas, como tengo hecho, voy a ararla. Y lo que hacen es que le pillan con el carro de los helados, porque le pillan justo arando la tierra, cuando no podía. Y aquí vemos otra también de Gordoncillo, que es Felipe Blanco. La familia Blanco, recordad que fue muy importante en Gordoncillo, y algunos, cuando dice consortes, se refiere a algunos más vecinos, por romper, arar y sembrar varios prados bravíos propios de la villa, que eran cañadas y pastos. O sea, ya no solo aran los prados, se ponen a arar hasta la propia cañada real. Le da igual. Pero esto, de nuevo, lo que nos está hablando es de esa necesidad de mantener a la población de Gordoncillo. El hambre nos hace que tengan que hacer estas cosas. También hay problemas con los ganados. Pues, por ejemplo, vemos como don Bartolomé Costilla, alcalde ordinario de la familia Costilla tan famosa, bueno, pues denuncia a un sacerdote de Gordoncillo, que era Jerónimo Martínez y Francisco Descalzo de Reynoso. Estos vecinos no cumplieron con la obligación que tenían todos los vecinos de Gordoncillo de decir cuántas cabezas de ganado le traían a pastar a Valderas. Como Valderas tenía mucho espacio, lo que hacían los vecinos de Gordoncillo era, pues digo, arrendar terrenos o arrendar bienes comunales. Y claro, si tú no dices el ganado que tienes, ¿por qué será? Porque vas a llevar más del que tienes permitido. Les pillan y hay un juicio por ello. En 1654 vemos que gran parte de los juicios entre Valderas y Gordoncillo son del siglo XVII y XVIII. Esos problemas con el ganado pues también pueden ser, por ejemplo, aquí, con un vecino de Gordoncillo y su pastor, que era de Valdemora, porque tenían un hato de ganado metido en término de Valderas sin permiso. O en concreto, en la zona, según venimos por la carretera de Gordoncillo, veis que hay una zona que con unas choperas ahora plantadas, cerca de la nave de Masi Mariola. Pues bajando esa nave, ese vallecillo, los pillan ahí. De la izquierda del vallecillo ya era Valderas, pues otra denuncia, otro pleito. Y de nuevo uno más contra José Arteaga, Ginés Lechugo, Felipe Blanco, Juan de Rebollar y Florián Rubio, que eran vecinos de Gordoncillo. Muchos de estos apellidos se conservan, otros no. Nos habla también de cómo evoluciona la población, porque habían entrado con el ganado ya no solo en terreno de Valderas, los metieron en los sembrados y les comieron los centenos y los trigos a los de Valderas. Por último, también tenemos casos curiosos de esta lucha entre pueblos, ¿no? Gordoncillo, donde va a ganar casi todos los pleitos, es en cuanto a ir ganando terreno. Y poco a poco, a costa de Valderas y de otros pueblos, va a hacer su término municipal más grande. Sin embargo, en cuanto a pleitos más menores, de ganado o de tal, suele perder. Pero bueno, a la larga yo creo que es mejor que ganara en tierra, porque eso implica que hoy tiene un término municipal relativamente más grande de lo que habría tenido en origen si no hubiera ido ganando esos pleitos. Y esto al final era entre particulares, más bien. Bueno, pues de aquí voy a destacar solo uno. Resulta que hay unos vecinos de Gordoncillo que se ponen a hacer una casa y un horno de tejas en término de Valderas, pero para suministrar tejas a las casas de Gordoncillo. Entonces, claro, dicen en Valderas, o sea, vienes a nuestro terreno sin permiso, construyes un tejar y un horno para hacer, pero solo para allí. Pues van y no solo pierde el juicio, sino que como no tenía licencia, se va el alcalde con sus ministros y le derriban el horno. Ahora vamos a hablar del poder local. Ya estamos terminando, ¿eh? ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien?
Yo intento que no sea muy pesado. El poder local, hoy día tenemos unas elecciones municipales, votamos y tal, pero como os digo, antiguamente no era así. Las mujeres no podían votar y solo podían votar las viudas. Pero una viuda era medio voto. Es decir, 2 viudas hacían el voto de un hombre. Porque no se votaba como ahora por habitante, se votaba por vecino. ¿Y qué es un vecino? Una casa abierta. Es decir, tengo aquí a Pili y a Fernando y su hija Claudia. Eso es un vecino. ¿Quién va a votar de los 3? Fernando. Si la vecina de enfrente es viuda, pues ella va a ser medio voto, pero como Fernando vota a lo contrario, pues su voto vale el doble. Entonces, generalmente las mujeres no eran muy escuchadas. ¿Y hay documentación vinculada a estas reuniones de consejo y votaciones? Sí. Por ejemplo, en 1783 hay una reunión de consejo aquí en Valderas y en pleno consejo un tal Alonso Pérez tiene que denunciar a Santiago García porque en plena reunión de vecinos para votar una serie de cosas le llaman cabrón, hijo de gocha y judío. Llamarse judío era lo peor que se podían decir. Entonces, evidentemente, le denuncian. Así que las votaciones antes no eran tan pacíficas como ir a meter el voto a la urna. Se armaban de leches por todas partes. Recordando lo que pasó en Gordoncillo, en la conferencia que conté, el día del baile del Pantero, como después de una reunión de consejo no les gustó lo que votaron y fue para allá el otro, le rompió el Pantero en la cabeza a uno y le dio una somanta de leches a otro. Pues aquí tenemos en 1819 cómo los vecinos de la villa de Roales se levantan en contra de su nuevo alcalde. Consideran que no es válida la persona que ha nombrado el dueño del pueblo como alcalde. Y en Fuentes de Carvajal ocurre lo mismo. ¿Qué van a hacer? Pues una manifestación. El concepto de manifestación no es de ahora, del siglo XIX-XX. Van a hacer una manifestación y luego van a hacer un escrito que lo van a elevar al juez como pleito, diciendo, a este no lo queremos como alcalde. Pues que sepáis que consiguen echar a ese alcalde. Y luego tenemos una serie de declaraciones de un tal Tomás Gallego y Gaspar Zamora, que eran vecinos de Valderas y eran regidores, que los van a meter en la cárcel. O sea, imaginaos a 2 concejales, que es como eran antes los regidores, a la cárcel. Los concejales que había antiguamente en Valderas solían ser 7 u 8. 5 del Estado Noble y el resto de la mayoría de la población. Los que eran del Estado Noble habitualmente no se elegían. Eran cargos hereditarios que se compraban y se vendían. Entonces, de los que sí que se podían elegir, pues hay 2 que dicen, oye, yo estoy muy bien como concejal, yo no me quiero ir de la alcaldía. Y entonces Tomás Gallego y Gaspar Zamora deciden que no van a proponer a sus sucesores. Porque antiguamente lo que se hacía es que yo propongo a quien quiero que me elija y luego el pueblo vota, los vecinos. Pero yo propongo a 2 o 3 y vosotros elegís entre esos 2 o 3. O sea que es una democracia bastante imperfecta. Bueno, pues ellos dicen que no van a proponer a nadie porque consideran que ellos tienen que seguir siendo los regidores. ¿Qué hacen el resto de los del ayuntamiento? Hablar con las abejas, a la cárcel, por no haber propuesto a los otros. Esto ocurre en el siglo XVIII, en 1739. Ahora ya vamos a la parte más con enjundia. Voy a beber un poco de agua. Sabéis que antiguamente había muchas mujeres que abandonaban a sus hijos por 2 motivos. Uno, por no poder mantenerlos, o, en la mayoría de los casos, por ser madres solteras. Era lo peor que te podía pasar. Cuando yo considero que es lo más bonito que puede ocurrir, pero de aquellas era lo peor. Entonces, en Valderas había un lugar donde se solían abandonar a los bebés, que era la iglesia de Santa María. ¿Ves que hay como un portalillo? Se les dejaba en el portalillo. Y otras veces en el hospital de la Trinidad. Aquí lo que va a ocurrir es que vamos a ver un primer caso en el que hay una tal Jacoba García. Parece ser que era muy guapa. En la descripción del juicio la describe con pechos muy grandes, ponía, y cara redonda y risueña. O sea que debe de ser un pibonazo. Y esta chica
que se queda viuda muy joven. Siendo joven, se va a liar con otro viudo que se llamaba Marcelo Serrano. Y Marcelo le hace el poco, es decir, ella se queda embarazada. Y él le dice, yo no quiero nada contigo. Y ella dice, tenemos que casarnos, estoy encinta y eres tú el padre. En el juicio, es que lo bonito de los juicios es que cuenta todos los detalles. Cuenta cómo él le dice que Moti que pedale, que él ya estaba palabrado en matrimonio con otra viuda con mucho dinero y que evidentemente no quería a Jacoba para nada. Cuando Jacoba da luz, decide no bautizarlo. Porque claro, si lo bautiza sin señalar quién es el padre, ella después puede perder el juicio. Bueno, pues el bebé tenía ya casi 2 años y lo tenía sin bautizar, para intentar presionar a Marcelo a que se casara con ella. Finalmente, el juicio acaba bien para ella porque obligan a reconocerlo y le obligan a Marcelo a casarse con ella. Fue un matrimonio, evidentemente, que es muy triste, porque yo creo que él no la quiso nunca. Pero al menos ella se quedó tranquila que su hijo tuvo un apellido y además ella tuvo una tranquilidad económica. El otro caso es Claudio García Gutiérrez, al cual le tocan a la puerta y cuando abre la puerta de su casa en 1871 hay un bebé en su puerta con un papelito y en el papelito pone, es tuyo. Evidentemente él dice, no, y va a poner una denuncia diciendo, yo me lo encontré aquí, no tengo nada que ver con él. Evidentemente no había pruebas de ADN ni había nada. ¿Y cómo hacemos la prueba? Pues solo se puede hacer de 2 maneras. Según el juicio en el que se le hace es que como los ojos son del mismo color, es hijo de él. Bueno, pues que sepáis que Claudio se negó y nunca lo reconoció. Y acabó en el hospicio este bebé, desgraciadamente. Vamos a robos, hurtos. Bueno, pues aquí vemos ejemplos. Robo de unas reses lanares. Vemos también como, por ejemplo, hay un vecino que se llama Manuel Tojero que denuncia a Catalina Millán y a su marido Apolinario porque le habían robado, estando en el mercado comprando, llevaba un bolsillo con 700 reales. 700 reales podríamos decir ahora fácilmente unos 2.000 euros. ¿Quién iba con 2.000 euros al mercado de Valderas? Pues este hombre. No sabemos si iba a comprar algo grande. La cosa es que él cuenta en el juicio que el bolsillo en un momento dado va a pagar y se da cuenta de que alguien se lo ha llevado. Se lo ha desatado un carterista y se lo lleva. Y se da cuenta que 2 personas van corriendo y son estos 2, así que dice son ellos. El bolsillo y el dinero nunca aparecen. Pero bueno, el juicio queda inacabado. Luego tenemos un tal Andrés Viejo, que junto con su hija y otros vecinos de Campazas, como veis hay muchas cosas de los pueblos de alrededor, por eso también es bonito darse cuenta que la historia de Valderas es la historia de Valderas y de su tierra, porque la tierra de Valderas son todos los pueblos que vienen aquí a comprar, que vienen aquí al mercado, que al final, yo siempre digo que los pueblos sin Valderas no son nada, pero Valderas sin sus pueblos tampoco, o sea, nos necesitamos. Bueno, pues pillan a estos vecinos, que los ve el guarda jurado, cortando varios pies de encina en el Monte del Duque. El Monte del Duque, en un momento dado, en un lugar llamado Carre Barrero, Carre es calle, es camino principal, pues los pillan con un carro y con un montón de sardones cortados para llevárselos a casa. Así que juicio y evidentemente multa y pena, cárcel. Ahora vamos a hablar de un juicio extremadamente interesante de un asturiano del concejo del Franco que se llamaba Santiago Fernández, que estaba preso en la cárcel de Valderas y junto con su mujer llamada Antonia García, que era gallega de la zona de las Ermitas en Viana do Bolo, pues resulta que habían robado una bolsa llena de dinero. Cuando digo llena estamos hablando de casi 3.000 reales, a Pedro Álvarez, un vecino de Vecilla de la Vega. Y diréis, a mí no me suena a Vecilla de la Vega. Es que Vecilla de Valderagüey antiguamente era Vecilla de la Vega. No, el apellido de Valderagüey se le colocó después. Bueno, pues este señor vino desde Vecilla al mercado de Valderas. Sabéis que en el mercado de Valderas pasa de todo. Y en ese momento, mientras él estaba en la plaza del trigo, comprando trigo, cereal para llevar, pues porque compraba pan, pero cuando decimos pan estamos hablando del pan grano, no del pan hogaza. Pues le roban. Y este vecino de Vecilla de Valderagüey pues pone la denuncia, los pillan. Resulta que gran parte de los juicios de robo en Valderas están vinculados con gallegos.
Hay muchos gallegos que venían aquí a delinquir. No porque fueran malos, que no. Pero solían ser personas que allí no tenían para tal, venían a segar aquí o se iban a segar a Castilla y antes de regresar a Galicia a pasar el invierno, pues sacaban un extra. Tenemos otro que es un robo de palomas en un palomar que era propiedad de Julián Ovejero. Y él va a denunciar a Agustín Millán Valverde y a su hijo Frutos Vila en 1888, o sea, antes de ayer, porque los pilla dentro del palomar con un saco lleno de pichones. Evidentemente no solo se consigue quitarles el saco, sino que los va a denunciar y va a ganar. Agresiones. Aquí ya empieza el tema un poco más sangriento. Pues tenemos, por ejemplo, como en Gordoncillo, el escribano de Gordoncillo, llamado José Quintero, va a denunciar a Miguel Villisán, que también era vecino de Gordoncillo, porque le dio una paliza a la plaza. En concreto, aparte de insultarle, le dio en mi tierra llamamos jajo. ¿Sabéis lo que es un jajo? Un sacho. Para jajar el suelo. Tiene unos dientes por detrás, como una azada, pero con dientes. ¿Cómo le llamáis aquí? ¿Cómo? Vale, pues en mi tierra es el jajo. Bueno, pues con el jajo va a darle la vuelta y con el tronco le va a dar unas leches en el cuello, luego lo va a tirar al suelo y le va a insultar y le va a pegar. Bueno, pues, ¿por qué? Porque el escribano se había quedado haciendo... Tú vas al escribano a hacer los testamentos y todo. Bueno, pues en el testamento, este escribano fue muy listo de Gordoncillo y una tierra de la madre de este chico, de Miguel, se la pasó a nombre de él. Y cuando Miguel Villisán se enteró, fue a la plaza, y además es que te habla de dónde se pegaron, en la zona del frontón, o sea, frente al ayuntamiento. Porque de aquellas, en 1822, en Gordoncillo ya había frontón. Tenemos otro que es Fausto Prieto y su mujer Josefa Calvo, que pegaron a la mujer de Balbino García. Fijaos si las mujeres estaban anuladas, que la mujer que es agredida ni siquiera sale su nombre en el juicio, es la mujer de. Y en este caso también es del siglo XIX, tenemos como Eusebio González de la Lama y su hijo Pedro maltratan a golpes a Victorino de los Ríos, que vivían en una calle que se llamaba Calle Ancha, que está donde la Caja Rural y tal y cual. Y el que más me gusta a mí es Valerio Castaño, que le denuncian porque cogió una tartera de Pereruela y se la tiró a la cara a Petra de la Fuente y le rompió la mandíbula. O sea, cuando hablamos de tartera de Pereruela, ¿sabéis por qué? Simplemente porque esta mujer, al pasar por la calle, a él le llamó holgazán, porque estaba en la calle sin hacer nada. ¿Veis que son chorradinas, pero son cosas curiosas? Tenemos también más agresiones, pues por ejemplo, Manuel Guardián, que recordad que es el escribano que le había quitado la finca al otro, o sea, perdón, el hermano del que le había quitado al escribano la finca, junto con otros vecinos, van a darle una paliza a Pedro Cojero, el Bernardino Concejo y otros más de Valdefuentes. Es decir, esto es lo que habitualmente pasaba cuando había una fiesta y varios jóvenes de un pueblo iban a otro pueblo y se enzarzaban. Pues en este caso básicamente es una trifulca entre varios jóvenes de Valdefuentes y varios jóvenes de Gordoncillo. Los de Gordoncillo eran muchos más. Entonces le dieron tal soba a los de Valdefuentes que los de Valdefuentes se personan en la causa como los agredidos. Pero es porque de Gordoncillo eran casi 30. Y de Valdefuentes, según la documentación, no se recuerdo, no sé si eran como 12 o 13 solo. Claro, que van a hacer 12 o 13 contra 30. Y encima de Gordoncillo. Vemos también cómo hay dos vecinos de Bolaños, Bolaños de Campos, que se dan unos golpes y se los dan en concreto un matrimonio a un tal Bernardo Castañeda. Bernardo Castañeda, según la documentación del juicio, él va de víctima. Lo que no cuenta mucho es que le pegan porque él les había robado varias fanegas de paja, varias cargas de paja. O sea, él le untan, pero le untan porque le habían robado. Y luego tenemos un documento muy bonito de Villagrá, recordad, el Villar de Roncesvalles y Villagrá es lo que hoy es la Unión. Bueno, pues ahí hay un juicio contra un tal Prudencio Martínez Valentín Cuñado, que igual es familia de Fabi, y Francisco del Amo Martínez, porque pegaron a Alonso del Amo Prior, lo dejaron medio muerto,
Y entonces la justicia de Villagrán los va a conseguir coger y los va a meter en la cárcel. Bueno, pues de noche, con ayuda de 2 vecinos de Villagrán, esos 3 consiguen huir de la cárcel y los pillan en Valladolid. Este juicio habla de todo eso. Ahora vamos a hablar de una agresión sexual. Esta ya la conté cuando estuve la otra vez, pero seguramente algunos no estabais y a otros os refresco la memoria. De todas las agresiones sexuales y demás que encontré, me pareció la más horrible. Esta, lo que nos está contando es donde está la Virgen del Otero. Eso era un pueblo, se llamaba Otero de Valderas. Bueno, pues de ese pueblo solo queda la parroquia, que hoy es una ermita de Valderas. Y al lado hay una casa que se llama la Casa del Ermitaño. El ermitaño es la persona que tiene que cuidar de que la ermita esté limpia, de que no falte nada, etc. Y en ese momento, en 1785-86, quien vivía como ermitaño era Bernardo Gómez de Neira, él y su mujer. ¿Qué ocurre? Que el pregonero de la Villa de Valderas, el que siempre empieza, se hace saber que no sé qué, que no sé cuánto, pues él va hasta allí a dar una noticia. Y cuando da la noticia se da cuenta que Bernardo, el ermitaño, no está en casa, solo está la mujer. Y pues tiene deseos sexuales. Y entonces lo que va a hacer es coger a la pobre Antonia Chama, la va a arañar, le va a tirar del pelo y la va a arrastrar hasta un viñedo que había al lado, el viñedo de la Salgadilla, y entre las vides oculto le va a agredir y la va a violar 2 veces. Esto es un acto horrible, esto es algo que a mí no me hace gracia, lo cuento porque sucedió tal y como se cuenta, ¿no? Pero nos hace ver cómo incluso en aquella época la violación era a una mujer, era una agresión muy, muy penada. El pregonero fue condenado a galeras, o sea que es cierto que la mujer no era muy bien considerada, pero la honra de la mujer sí. ¿Por qué? Porque si violan a la mujer, al que están deshonrando es al marido. Gracias a Dios vivimos en el siglo XXI. Pero bueno, al pregonero que sepáis que lo mandan a galeras, que hay una canción que dice a galeras a remar. Esa canción está haciendo referencia al peor castigo que te podían infligir. ¿Por qué? Porque de media, una persona en galeras como mucho sobrevivía entre 1 y 3 años. Si te condenaban a 5 años a galeras, lo que te estaban condenando es a muerte. Y ahora vamos a hablar del asesinato de Josefa Salinero. Cuando antes Agustín me presentó, dijo que soy tertuliano. Yo tengo un programa de radio, vamos, una sección en la SER, que hablo de crímenes y en la provincia de León, a lo largo de la historia, desde crímenes de la Edad Media hasta crímenes del siglo XX. Y bueno, pues el que conté hace 3 semanas es el asesinato de Josefa Salinero. Os lo voy a resumir, no voy ni a leerlo porque es tan truculento. Josefa Salinero está casada con un militar muy importante de Galicia. Ellos viven en Valladolid. Cuando los franceses llegan, esta familia dice que, tienen ideas modernas y apoyan a Pepe Botella, a los franceses. Cuando Fernando VII vuelve, tienen que huir a Francia, porque si no, los matan. Pero Josefa Salinero, después de 8 meses en Francia, le dice, mira, marido mío, tú quédate aquí, yo no aguanto más. Entonces me voy a ir con un pasaporte falso. Ahí luego hay pasaportes, quiero que los veáis porque son curiosísimos. Antiguamente para viajar de Gordoncillo a Valderas había que llevar pasaporte. Se llamaba pasaporte para el interior. Pues ella va a falsificar el pasaporte y se va a pasar por otra mujer y al llegar a Mayorga se hospeda en un mesón que había en Mayorga y allí la van a reconocer, una persona la reconoce y la detienen y la meten en la cárcel. Pero como es mujer y hay muchos hombres ese día en la cárcel, deciden dejarla retenida en el mesón finalmente. Y va a haber un vecino de Valderas llamado Gaspar Borbojo, que estaba casado con María Pallín, que era una pájara de cuidado, que le va a ayudar a escapar. ¿Qué ocurre después? No sabemos si quieren extorsionar a Josefa o no, pero el caso es que Josefa desaparece. Y 4 meses después, a la altura del molino del Marqués, aquí en el río de Valderas, aparece un cadáver flotando que tenía unas ligaduras en las muñecas y en los tobillos atados a piedras de más de 2 kilos de peso, de aquellas ponían varias libras de peso. 2 de esas ligas se habían podrido y entonces habían separado la piedra y el cadáver había salido a flote. O sea, lo habían matado sí o sí en Valderas y habían ocultado el cadáver en una poza profunda esperando que nadie lo encontrara nunca. Cuando describen cómo encuentran el cadáver de la pobre Josefa, dicen que estaba sin pelo,
la nariz toda comida, no tenía boca, se le desprendían las yemas de los dedos de la carne, estaba todo, vamos, fatal. Es más, ordenan enterrarla rápidamente en el cementerio del Hospital de la Trinidad de Valderas, diciendo vamos a quitarla de aquí porque huele muy mal y no sabemos quién es. Finalmente se descubre que hay una desaparición de unos meses antes, saben ya que es esta mujer, detienen a Gorgojo y a María Pallí. En un primer momento se descubre que son los asesinos. Ya ella había estado implicada en otro crimen, que ya hablaremos otro día de ello, que también se conserva aquí en Valderas, y finalmente van a ser condenados solamente a destierro. Les van a desterrar por 10 años de Valderas y de 10 leguas a la redonda, en torno a unos 80 kilómetros. Pero ¿qué es eso después de haber asesinado a una mujer? Pues el crimen de María Pallí lo tenemos también expuesto, luego podéis verlo. Ahora ya por último vamos a hablar de los tumultos. Los tumultos no solo ocurre ahora en Ceuta invadiendo la valla, o no solo ocurre después de unas fiestas patronales en un pueblo de Madrid que se pegan unos cuantos. Vamos a ver como por ejemplo en Villanueva del Campo, en el mismo momento en el que se estaba haciendo el oficio de tinieblas, ya sabéis, el día de Todos los Santos, bueno, pues hay un tumulto en la puerta de la iglesia, va a haber una serie de jóvenes que van a increpar al alcalde y a unos vecinos, se van a dar de leches. El cura para la misa, sale a la puerta, evidentemente no era esta iglesia es la que después de quemarse la iglesia de Santo Tomás, se tuvo que hacer esta, que es la nueva. Pero bueno, está en el mismo sitio que estaba donde fue el tumulto. Este tumulto acabó con casi 19 detenidos. O sea que en Villanueva del Campo también se montó una buena. Y vemos también como en Villalón hubo en Valderas, perdón, hubo un alboroto entre varios vecinos de Villalón que vinieron a las fiestas de Valderas. En concreto estaban en el Socorro y pues se beberían mucho, no sabemos, y en 1852 van a darse de leches por un grupo grande de vecinos de Valderas, jóvenes también. ¿Dónde se pegan? En la Plaza del Ganado, donde estaba la fiesta. También tenemos otro pleito de una quimera, es una palabra preciosa, en vez de decir una trifulca o un tumulto, decir una quimera, que hubo en Valderas la tarde del día 15 de marzo de 1855, entre diferentes personas de ambos sexos que resultaron maltratadas. No dice quiénes fueron los culpables, solo se instruye el juicio y sabemos que hubo casi 20 heridos. Es tal vez la trifulca más grande que hubo aquí en Valderas. Y de nuevo, ¿sabéis cuándo? En las fiestas. Bueno, en Gordoncillo, cuando di la conferencia, hablé de un bandolero gordoncillense muy famoso, pero que nadie conocía y que hizo muchas tropelías. Ahora vamos a hablar de un bandolero que no es de esta tierra, pero que va a ser detenido aquí en Valderas. Esto es un pasaporte. No sé por qué la foto está al revés, con las prisas, pero bueno, le dais la vuelta, el escudo de España y todos los datos. Pero por detrás aparece esto. Cada día que él se mueva y duerma en otro pueblo, pone 3 líneas. Fulanito de tal durmió en casa de tal en el pueblo cual. Y esto era todos los días. Así era muy fácil a la policía, en este caso a la Guardia Civil, en el siglo XIX, saber de dónde venías y a dónde ibas. Es muy bonito porque aquí lo que estábamos viendo es todos sus viajes criminales. Porque evidentemente ellos robaban y asaltaban y luego iban a dormir a un pueblo, se hacían pasar por arrieros y ya está. Así, gracias a esto, la justicia pudo saber en qué pueblos robó y hacer luego pesquisas e inquisitorias para sacarlos. Y bueno, en este caso es un pleito contra Francisco Antonio Alunda, Francisco Antonio su hijo, que eran de Amizqueta, eran vascos, Antonio Pereira, que era portugués, Pedro Camimos González, que era de Villa Herreros, pero que realmente había nacido en Ciudad Rodrigo, por varios robos de dinero ocurridos en Valderas. ¿Cuándo? Cuando más dinero circulaba por la villa, en las ferias, en la feria. Lo bonito es que aparte del juicio ahí están todos los pasaportes de ellos e incluso una cédula de indulto de uno de ellos. ¿Por qué? Porque uno de ellos le había robado anteriormente y el rey le había perdonado. Lo bonito de esto es entender que esto es lo que se llamaba una partida de bandoleros. Si habéis visto Curro Jiménez, cosas así, pues es lo mismo. Es un grupo de hombres que van por los caminos asaltando. Uno es portugués, ¿os acordáis, no? El Curro Jiménez, el estudiante, ¿cómo se llamaba?
¿Os acordáis? Algarrobo. El algarrobo, el estudiante. Bueno, pues aquí era el portugués, el vasco, cada uno de un sitio, pero se habían unido para delinquir. Este es un pleito bastante grueso y muy bonito. Dos de ellos acaban en garrote vil. Porque no solo habían robado mucho, sino que habían violado. Bueno, como veis aquí estaría el pasaporte. Pues por ejemplo, es fácil de leer, ¿no? Pues el presentado ha permanecido el día de tal en Vitoria, el 19 de marzo de 1832. Este es el que firma, José de Arteaga. 21 de abril de 1832, sale el día 27 del corriente a Río de Francisco de Gaña, creo que pone, o de Guerra. Es decir, el control era mucho más grande que el de ahora, porque ahora, si saben de nosotros es porque lo ponemos en Instagram de estoy de vacaciones o no sé qué. Pero antiguamente, moverse, como os digo, incluso para venir a Bordoncillo tenías que tener tu pasaporte para el interior. Y vamos a hablar de unos juicios que me parecen muy curiosos, que son los que atentan contra la libertad de expresión. ¿Os acordáis, no? Los franceses, ¿por qué invaden España? Porque le cuentan el cuento a Carlos IV de, oye, déjanos pasar por España, que vamos a invadir Portugal, que son malos, malísimos, porque están comerciando con Inglaterra, que es nuestra enemiga. ¿Y qué hace Carlos IV? Sí, pasad. Van colocándose en las principales villas y ciudades de España y de repente ya estamos invadidos. Cuando los franceses son derrotados y huyen en la guerra de la independencia, mal llamada de independencia, porque España no se independizó de nadie, nos invadieron, lo que va a ocurrir es que llega Fernando VII. ¿Y qué trae Fernando VII? La Constitución de 1812 que ya estaba aprobada. Él dice, sí, yo juro la Constitución, pero a los 4 días vienen los 100.000 hijos de San Luis desde Francia, que es el absolutismo, y él dice, todos a la calle, los que seáis liberales, muertos, y el resto calladitos porque él quería ser un rey absoluto, sin ningún tipo de libertad para el pueblo. ¿Qué pasa? Que cuando viene el trienio liberal, volvemos a tener una cierta libertad con la Constitución de 1823. Cuando termina todo este proceso, resulta que hay pueblos, como por ejemplo en Villanueva del Campo, donde hay un vecino llamado Fernando Moreno, que grita a favor de la PEPA, a favor de la Constitución. ¿Y qué hacen las justicias locales y los alcaldes? Detenerlo. ¿Por qué? Porque no puedes pedir libertad y no puedes pedir derechos. Es un delito en época de Fernando VII. Y lo contrario lo tenemos en 1931. Hay una denuncia que la hace don José Fernández Blanco contra don Enrique Díez. ¿Por qué? Porque gritó a favor de la monarquía. ¿En qué año? 1931, cuando ya estaba la República. Claro, el Ayuntamiento Republicano de Valderas, ¿qué va a hacer evidentemente? Pues meterle en un pleito, porque tú no puedes defender el gobierno que ya no está. Entonces, a mí me parece que cada uno tiene que pensar lo que quiera, quien quiera ser monárquico y quien no, pero vemos cómo antiguamente decir lo que pensabas podía conllevar pena de cárcel. Vamos a hablar ya por último de la cabaña real de carreteros. ¿Qué era esto? Pues no sé qué empresa, no sé, las empresas estas grandes de logística, Maes, que van con los barcos, o los grandes camiones, hay empresas de camiones transportistas por toda España que transportan. Bueno, pues entre los siglos XV y XIX, el transporte de cosas casi siempre lo hacían dos, o los maragatos en mulos, bacalao, que se lo debéis a los maragatos, pimentón, que se lo debéis a los maragatos, pescado seco, etc. Y por otro lado estaba la Real Cabaña de Carreteros. Estos eran de Soria y de Burgos y se dedicaban a tener bueyes con carros grandes donde podías transportar sal, piedra. Por ejemplo, la torre de la iglesia de Bordoncillo, toda esa piedra, los que la transportaron fueron miembros de la Cabaña Real de Carreteros. No fueron los vecinos. Muchos dicen, la iglesia la construyó el pueblo, no. La iglesia la hizo un arquitecto y unos canteros muy buenos, que cobraban muy bien, y unos sorianos y burgaleses que con sus carros vinieron hasta Bordoncillo con un montón de piedra para construir. Muy bien pagados, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver que tenía muchos derechos. Hay muchos juicios en Valderas relacionados con ellos.
ya sea porque no les dejan pastar con su ganado, tenían derecho a pastar donde ellos quisieran, como si querían en tu finca. Era un privilegio. Pues por ejemplo aquí, Juan Ramón de Miguel Plaza, vecino de Ontoria del Pinar, en Burgos, carretero de la Cabaña Real, denuncia a don Francisco González, alcalde de la Villa de Cerecinos de los Barrios. ¿Por qué? Porque cogió los bueyes que él tenía rozando, que él tenía comiendo ramas de las hojas de las vides. Dice, oye, que estás comiendo las uvas y las vides de mi pueblo. Y él dice, tengo el privilegio del rey, pues te voy a meter en la cárcel. Pues cuando salió de la cárcel dice, pues ahora te denuncio a ti por haberme metido a mí, porque yo estoy por encima de ti, aunque soy el alcalde. O tenemos otro que es Lázaro Méndez, que bueno, también era de Quintanar de la Sierra, muy cerca de Ontoria, y en Cazanuecos, ahí en el páramo leonés, le paran y le dicen que no pueden pastar sus bueyes. Pero él dice, ¿por qué? Si tengo derecho. Pues lo mismo, hace el juicio y al alcalde de Cazanuecos a la cárcel. Cuando el alcalde de Cazanuecos lo único que estaba haciendo era defender los pastos de su pueblo. De la Cabaña Real también tenemos este otro. Hay un tal Cosme de Miguel, gallego, y Eustaquio de Miguel, que era su primo, que eran carreteros de la Real Cabaña, estos también eran de Ontoria del Pinar, y en Pozuelo de la Orden habían parado 25 carros cargados de sal que transportaban desde Poza hasta Valderas. La sal era muy importante, recordad de ahí viene la palabra salario. Antiguamente no se pagaban dinero, se pagaban sal, porque con la sal se podía hacer de todo y sobre todo conservar la comida, que era lo más importante. Valderas tenía un lugar que es donde guardaba toda la sal, como un pocito o alhóndiga donde guardaba toda la sal. La sal era un impuesto estatal, era un monopolio. El único que podía disponer de la sal era el rey. Y el rey delegaba ese trabajo en los alcaldes. Así que, fijaos, 25 carros cargados de sal. Esa es la sal que anualmente se consumía en Valderas. Y le detienen en ese otro pueblo y es la propia justicia de Valderas la que dice, déjalo pasar, que necesitamos esa sal para un montón de cosas. Otro pleito, y bueno, como veis, también así sabemos de dónde venía la sal, que no venía del mar. La mejor sal siempre es la de tierra, y en este caso la más valorada en España siempre fue la de Poza de la Sal en Burgos. Era una sal de mina, que de mina se llama no excavada, sino que el agua del propio río se colocaba en unas cisternas, se dejaba secar y salía una sal de muy buena calidad, dulce. Por último, llaman dulce no porque sea dulce, sino porque sale del río. Hay un pleito también de otros vecinos, en este caso de San Leonardo, en Soria, que también eran carreteros, que denuncian al alcalde y varios vecinos de Villalbarba porque cuando soltaron a su ganado, a sus bueyes para pastar, como tenían derecho, lo mismo. Que no podéis pastar aquí, que sí, que el rey nos deja. Veis que casi siempre los pleitos son por lo mismo. En cuanto a gallegos y maragatos, los gallegos se van a dedicar sobre todo al comercio de dos cosas. Jamones, ahora sí que jabugo, no sé qué, pero que sepáis que Galicia fue el principal abastecedor de jamones de toda España. Era la que más jamón producía. ¿Sabéis quiénes traían luego esos jamones? Los maragatos. Y también eran los que solían traer los bueyes. Los mejores bueyes de España eran gallegos, entonces venían a las ferias de Valderas, de Río Seco, de Mayorga, y los vecinos de los pueblos de alrededor, o de Valderas o de donde fuera, compraban bueyes. Cuando se les moría uno, como los bueyes ya sabéis que no se pueden reproducir, pues compraban siempre estos bueyes gallegos, y hay juicios porque defraudan. Ya sea porque hay unos vecinos que quieren vender los bueyes sin pagar el impuesto del 4% que estaban obligados, etc. Pero siempre es por gallegos y bueyes. En cuanto a los maragatos tenían un privilegio. Recordad, en la Cabaña Real tenían el privilegio de que sus bueyes podían comer la hierba o lo que quisieran donde fuera. Los maragatos eran que no pagaban impuestos ni de portazgo ni de postazgo, es decir, el puente de Valderas, el de piedra, que está en muy malas condiciones, ojalá se pueda restaurar porque está fatal, ese puente era muy importante, porque cualquiera que cruzara ese puente tenía que pagar. ¿Por qué? Porque el puente más cercano era la Berraca, por arriba, y el puente más cercano por abajo era casi en Benavente. Entonces, evidentemente, Valderas sacaba mucho dinero de cobrar el impuesto del portazgo. Pero es que luego además Valderas cobraba otro impuesto, que era el portazgo. Cualquier persona que entrase por el Arco de Santiago, por el Arco de San Isidro o por las Arrejas, tenía, para venir a vender al mercado, tenía que pagar otro impuesto.
¿Qué pasa? Que los maragatos no pagaban. El rey les daba ese privilegio. ¿Por qué? Porque la corona les debía mucho dinero y como no tenían dinero para pagarle, a cambio le dieron ese privilegio y otro. Eran los únicos transportistas que tenían derecho a llevar pistola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vienen unos maragatos y dicen, oye, que en Valderas nos están empezando a cobrar y no se puede. ¿Qué va a ocurrir? Pues que evidentemente el gremio de maragatos, porque los maragatos estaban todos asociados en un gremio, van a denunciar a Valderas ante el rey. Y ese pleito, que es precioso, de 1761, se conserva en Valderas, el original. Es una cosa maravillosa. ¿Quién ganó? Los maragatos. El rey sanciona, multa al Ayuntamiento de Valderas a una cuantiosa multa y además prohíbe que ningún maragato pueda cobrar. Recordad que Valderas está muy vinculada a mi tierra por el bacalao y el pimentón que os traíamos, pero también por la famosa cruz del maragato que tenéis ahí al pie del puente. Porque por ahí pasa el camino de los maragatos, que era un camino real que permitía a los maragatos traer todos los productos desde Galicia hacia aquí. La guerra de la independencia fue muy curiosa. No voy a hablar de Napoleón, que ya me he pasado otra vez. Napoleón sí, Napoleón no durmió, no se sabe. En Valderas no se conserva nada que mencione que Napoleón estuvo aquí. Ya me leí todo y no hay nada. Pero vamos a mantener en la leyenda que sí, que durmió aquí en el seminario. Además todo el mundo dice que la habitación aquella, la ventana que se ve desde la izquierda, pues vamos a seguir con esa historia porque es muy bonita y nos da mucha fama. Pero no hay nada documentalmente que certifique que Napoleón durmió aquí. Bueno, pues de eso hablamos, por ejemplo, de cómo vienen 20 hombres a caballo franceses y maltratan y se llevan al comisionado don Francisco González. Aquí lo que estamos viendo es cómo este hombre intentó defender a la patria y vinieron y se lo llevaron. Y le torturaron, o sea, él volvió muy mal herido en 1809, en plena guerra. Y luego también tenemos otro caso de documentación judicial vinculada, que es cómo después de la guerra de la independencia, Julián Rodríguez y otros vecinos de Valderas hacen un juicio para intentar recuperar todos los caballos que los franceses les habían robado. Porque evidentemente, si a un francés a caballo, los que se llamaban los dragones, se le muere el caballo, ¿qué va a hacer? Pues va a quitarle uno al primero que pille. Y en Valderas se llevaron casi 200 caballos. Entonces este juicio es para intentar recuperar esos caballos. No se recuperó ninguno. O murieron o estaban ya en Francia. Y el último capítulo es curiosidades. Y cuando digo último es verdad, ya termino. Pues por ejemplo, fijaos, un auto de oficio para saber si en casa de un noble llamado Don Diego de Benavente, Hidalgo y Prado, mirad que de apellidos, se estaba jugando al cacho, que era un juego del quite prohibido. O sea, era un juego bastante fastidiado, con apuestas muy altas y donde incluso podía haber luego, pues lo típico esto de retos y vuelos. Y evidentemente, después del auto de investigación se descubre que sí, que tenía hasta una mesa de juego que habían traído desde Francia ilegal para jugar a un juego muy parecido a lo que hoy sería el billar francés. Luego tendríamos otro pleito contra un sangrador. Sabéis que el sangrador es lo que antes había si no había médico. Se le llama también maestro flebotomiano. El sangrador lo conté cordoncillo. ¿Que tienes fiebre? Una sangría, venga, rompemos un poco la vena y medio litro de sangre. Porque decían que los humores de dentro del cuerpo que presionaban. ¿Que tienes tifus? Una sangría. ¿Que tienes catarro? Una sangría. Todo sangraba. Evidentemente el maestro sangrador lo único que hacía es quitarte más vida, no te ayudaba. Entonces, fijaos, hay un sangrador de aquí de Valderas, justo antes de la guerra de la independencia, llamado Melchor Zamora, que fijaos cómo sería de bruto, que lo van a detener y lo van a denunciar y lo van a juzgar por excederse en el ejercicio de sus funciones sangrando. O sea, ¿cuántos litros sacaría la pobre gente? Nos quejamos hoy cuando vamos a ir a Valderas a que nos pinchen a las 8 de la mañana. Ya quisiéramos. Y ya por último, esto es mucho más moderno, diréis, a ver, es que no has hablado nada moderno. Sí que os puedo decir que de la guerra civil ha aparecido una carpeta azul muy escondida, estaba metida en otras cosas para que nadie la viera, y es una serie de investigaciones sobre muchos vecinos de Valderas, donde pone que es un rojo, su familia roja, o sea, cosas bastante... Entonces, esa parte, por ahora, la vamos a dejar hasta que acabe de documentarla, pero eso luego también va a estar para que la podáis ver, porque ya han pasado los años suficientes para consultar. Es lo que
Los franquistas, cuando se hacen con el poder en el ayuntamiento, hacen una serie de investigaciones sobre varios vecinos de Valderas. Y esas investigaciones están ahí, en esa carpeta azul que estaba escondida dentro de una caja. En una caja en la que ponía documentos económicos. Evidentemente alguien lo guardó ahí porque no quería que se supiese. Y también habla de algún vecino de Borgoncillo, para los que sois de Borgoncillo. Y bueno, pues eso, por último, pues del año 44, el carnaval sabes que Franco lo prohíbe. En la provincia de León, La Bañeza es de los pocos sitios que consigue mantener la tradición hasta el final. Pero es que en Valderas también intentan seguir con esa tradición. Y en 1944, la Guardia Civil detiene y juzga a una serie de valderenses por haber celebrado el carnaval. Ya ves tú qué delito, disfrazarse. Pero de aquellas era algo ignominioso. Y en concreto salen los nombres de los que se disfrazan, que algunos seguro que igual esta es familia vuestra, porque en el año 44 es como si decimos antes de ayer. Y tuvieron todos una multa muy cuantiosa, por el simple hecho de haberse disfrazado, ya ves tú. Curiosidades también como este otro pleito, porque un carro mató a un cocho en la Plaza de los Testos. Pues en la Plaza de los Testos, como en toda Valderas, los cochos estaban por la calle, se les echaban las inmundicias. Y vino un carro muy rápido de un tal Pedro Tramposo, él no pudo frenar y el cocho le pasó la rueda del carro por encima y lo reventó. Y el otro le dijo, pues me pagas el cerdo. Y dijo él, yo el cocho no te lo pago, pues juicio. Finalmente, evidentemente, como casi todo lo que estamos viendo, tuvo que pagar. Y tenemos otro, que es de un portugués, que este sí que era un pájaro, José Antonio Rodríguez, que tiene una mujer que era vasca, se había casado con ella. Es más, ahí tenemos expuesta hasta una carta de amor que le escribe, porque en el juicio cogen todas las pruebas. Y una de ellas era una carta de amor que le escribe a su mujer diciéndole dónde está y no sé qué. ¿Sabéis lo que hizo el pájaro de él cuando viene aquí? Se casó con otra. Pero este se casó con otra sin haberse divorciado ni separado, ni decirle a la otra que no estaban ya casados. Entonces, claro, eso era un pecado, vamos, brutal y un delito flagrante. Entonces, lo van a detener justo en Valderas. Porque claro, él ya estaba casado con una tal Martina Uriaste, que era de Escoriaza, en Vitoria. Entonces, evidentemente, en ese pasaporte y en las cartas de amor son pruebas que van a aplicar en las que finalmente, primero, tiene que dejar a su segunda esposa, invalidan ese matrimonio porque no era legal y le obligan a volver a vivir con su primera mujer. Ya ves tú la cara de la primera mujer, el día que la obliga a volver para casa con la carta de amor y con él, o sea que tuvo que ser un circo eso. Pero es un documento muy curioso, que nos habla de cómo a día de hoy también lo podemos hacer, cómo podemos estar casados con unos y engañarnos con otros. Eso es lo que peor. Aquí vemos el pasaporte de este portugués, que era un pájaro. Vemos, aquí sí de derecha vemos el pasaporte. Por dentro empieza: mi más querida esposa. Fíjate, me alegraré que estas mis letras se hallen con la mayor solicitud para que, o sea, es decir, le está diciendo una serie de mentiras a la pobre mujer que dejó allí en País Vasco mientras estaba acostándose con la de aquí. Y bueno, pues es una carta de amor que tenemos guardada. Y con esto hemos terminado. Deciros que gracias por venir, gracias por que os haya prestado, que espero que nos haya parecido un tostón y que sepáis que el proceso del archivo de Valderas sigue adelante, pero que es muy duro y que queda mucho, pero que ya queda muy poco en comparación con todo lo que está hecho. Así que gracias por vuestra atención. Cuando hay aplausos, o es porque estás deseando irte, que yo a veces lo hago también, o porque ha prestado mucho. Los que queráis podéis acercaros a algunos documentos originales, que los tenemos aquí expuestos, que son todos los que hemos hablado aquí en la conferencia. Es un privilegio poder, ya que habéis venido, pues prenderemos las luces y los vais a poder ver. Muchas gracias.